¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, un video cortito para mostrarles los avances en la caja de tubos rebeldes SFI herramientas que trabajan. Bueno, el amigo Ubaldo me preguntaba muy acertadamente qué significa SFI. Y bueno, son las iniciales de mi nombre, Siciliano Fernando Ilacqua, herramientas. Como yo no tengo interés en que me vean afuera, no le pongo tools, no le pongo grip, no le pongo ratchet, no le pongo nada. Herramientas que trabajan. Espero ser claro. Bueno, notarán que no fui a la bulonera porque estuve haciendo algunas tareas que me llevaron bastante parte del día, pero tengo pendiente comprar los tornillitos de 3.16 o de 5.32 con sus correspondientes abrazaderitas. Incorporé una llavecita francesa. Bueno, hasta acá ya conocían. Colgué el listoncito de los tubos E. Tenemos la crique de 3 octavos, que bueno, algunos criticadores seriales dirán, ¿y cómo haces para sacarla? Bueno, tengo un Phillips puesto acá a modo provisorio, porque después, como ya dije, le voy a hacer el sistema con las abrazaderitas. Esto lo estoy haciendo a nivel hobby porque sé que tuvo aceptación, no es ninguna parodia, no es ninguna burla. El nombre puede inclinarse a una burla o una parodia, pero son mis iniciales de verdad y es lo que pienso sobre cómo llamarla a la caja. Escucho propuestas que mejoren ese nombre, obviamente. Quiero que sepan que estuve probando todas las grampas para caños de electricidad, las grampitas plásticas, y no me va ninguna herramienta. Así que bueno, voy a seguir con mi proyecto de que las grampas, hacerlas a la medida, dado que bueno, esto era una grampa para caño de media, yo la corté, la doblé a la medida y así voy a hacer las distintas trabas. En esta, por ejemplo, va a ser así, que pegue media vuelta y libere la llave. Allá vamos a tener una mariposita para poder desatornillar y bajar la unidad. Seguramente, no la veo ahora, pero incorpore un jueguito de sonda. Lo tenía visto hasta recién, ahora ya no lo veo, como pasa siempre. Y bueno, en la primer batea, y presten atención, en la primer batea tenemos un elenco de 32 a 10 en tubos encastre media, mixtos entre pulgadas y estriados, milímetros y hexagonales, para poder abarcar los usos más frecuentes. Tenemos un alargue de 10 pulgadas con uno de 5 que nos ayuda a mantener controlado ese elenco. Después por ahí, cuando vaya a la bulonera, me voy a comprar un listón de portatubos para media y lo voy a bulonar. Quizás tenga que prescindir de alguna unidad, pero bueno, nos vamos a tomar en serio esto de armar la caja para mecánica, llamémosle. Bueno, en primera posición quedó mi llave favorita, mi llave crique favorita, la Ruhlmann. Un mango de fuerza corto, el mango deslizante, algún alargue más, bueno, los sacabujías de uso frecuente, 18, 21, 5 octavos, se repite, nada más que uno es estriado, y el de 14 milímetros. Podría prescindir de uno o cambiar de medida. Bueno, vamos a la segunda batea, dado que bateas de estas tengo varias, de cada una de las cajas de herramientas que, como todos saben, no me gustan las bateas, considero que restan espacio. Pero bueno, en este caso me ha servido para anexar, dado que la tuve que recortar para que entre, porque es exactamente igual que la otra y se traba. Puse un alicate, una pico del oro, una pinza de punta, bueno, una pinza universal liviana de la línea Inco. Quería poner muchas cosas Inco, sinceramente estaba orientado a armar con Inco, pero para que no piensen que acá hay preferencia, favoritismo, que me pusieron el billetardo, nada, puse una de cada una. Tenemos Irimo,
tenemos un icono de los 90, que tendría que agarrar una lijita y pasta de pulir y sacarle ese pequeño óxido tan molesto. Bueno, un Bremen, un Bullet, un Total, el alicate es Stanley, la Pico del Oro de Sirimo, creo que ya lo dije. Y abajo tenemos el elenco que había quedado compuesto en forma completa de 10 a 32 milímetros, estriados y hexagonales, y de 1,25 pulgadas hasta 1/4, completo, con algunas medidas estriadas y otras no. Me tendré que dar a la tarea de completar, dado que esta es la caja de tubos rebeldes, tubos que he ido comprando fuera de un juego. Quiero que sepan que tengo las medidas. Esto es para los amigos nuevos, los amigos que ya siguen el canal, como por ejemplo Miguel, querido Miguel, gran colaborador, bueno, Gregorio Casa, Adriano, Tito, Cobursa, Zapito, que no falta nadie después en los comentarios, están todos, increíble. Alma Fuerte, el amigo Rubén, el amigo Manuel, tanta gente, Pedro, Diego Segovia, Pablo de Villa Carlos Paz, Martín, bueno, el muchacho Eduardo creo que me dijo que se llama, que su nombre, como me aparece a mí, es MWMWMWMW y así una serie de caracteres raros. Después hay varios user, después está TV Satelital, después está CF Todo para Aprender. Verdaderamente da gusto tener amigos, suscriptores, seguidores como ustedes. Bueno, tenemos mango de fuerza, que lo digo en cada ocasión que muestro la caja, pero como por ahí alguno no lo escuchó, este es de la línea Bremen, pero el contemporáneo en la época de Hamilton era exactamente igual. Yo no me incliné mucho a Hamilton, algunas cosas que compré no me gustaron, pero no me gustaron no por mala calidad. De hecho, vieron que estoy subiendo videos con fotos. Bueno, en muchas de esas fotos estoy realizando tareas con herramientas Hamilton, que todavía tengo picos del oro, pinzas, bueno, llaves, las llaves negras a mí me dieron un resultado bárbaro. Pero algunas unidades no me gustaron por como son a la mano, a mi mano, y por eso no le hice tanto hincapié a la marca. Por ahí me incliné más a Harden, que por ahí, bueno, está más al alcance de muchos amigos que están comenzando, como digo siempre. Después tenemos la 815 abajo, escondida, como para que no la manoteen. Podría incorporarle algunas llavecitas, no sé, de 8 a 14 y ya después, ¿por qué no de 8 a 16? Y bueno, se termina desfondando la caja. Si bien esto fue creciendo, no quiero que deje de ser funcional, quiero que sea la caja de tubos. Lo que pasa que el asunto nació cuando me encontré con este dilema. Si bien yo tengo estas unidades por separado, pero digo, ¿qué hago con el listoncito? Lo desvinculo de todo juego, no. Vamos a ponerlo en la caja de esta manera. Pero si estoy trabajando y necesito una de 1/4 y no la tengo, ¿qué hago? Ya todos saben que estoy en contra de los adaptadores en tanta escala. Digo, nada, bueno, incorporo una de 1/4. Y bueno, 3/8 por ende lo mismo. Después me gustó incorporar esta francesita de 6, que nunca está de más. Este es una edición limitada de Total, la van a ver con el nombre Total. Total no viene así, la que viene así es la de la marca Inco, que es algo que yo comentaba hace bastante, cuando empecé a hacer toma de contactos con Total, o al menos a mostrarlas acá en el canal. Las primeras que yo compré me venían con esta anatomía y quiero que sepan que son verdaderamente duras, verdaderamente duras. Tuve la suerte de poder conseguir
esta que me faltaba. Tenía la de 8, la de 10 y la de 12 con esta anatomía. Vamos a ver si hacemos un poquito de foco. Con esta anatomía, como con algunos refuerzos. Estaba haciendo unas compras en el Corralón, en Vecchio, ahí en Aedo. Y nada, hay un sector como que de venta de herramientas. Y la vi y la compré. Porque justamente tenía esta anatomía. Después, bueno, tengo el otro juego de Total, que un día voy a hacer el videito mostrando los dos modelos. Yo le llamo las dos calidades cuando todavía no se sabía mucho de Inco, de Top, de Total. Yo decía que este era el segmento pesado, que en esencia nació así. Bueno, después se volvió Inco y la Total adquirió otra anatomía, una anatomía más clásica. Pero créanme que banca muy bien, banca muy bien. Espero no aburrirlos con tanta parla. Ustedes saben que me gusta hablar. Pero bueno, básicamente tenemos los elencos definidos con su correspondiente cartoncito para que en caso de estar trabajando con aceite se deposite ahí. Tenemos la primer batea o la segunda batea, depende de dónde la estemos viendo. Esta va a ser la segunda. Así que bueno, veré de incorporar una sondita para regular válvulas. Herramienta interesante. Que acá la veo y tenía pensado ponerla ahí. Ahí con el sistemita que les comentaba o acá mismo. También tenía pensado incorporar un destornillador de 1/4, que también sirva a modo de alargue para 1/4. Bueno, ya de última se termina haciendo una Siciliano Racing, pero no, es SFI Herramientas. Nada de tools, nada de tools. Acá no apuntamos al mercado de afuera, ni a caerle bien al imperio, ni a nadie. Así que bueno, gente, vamos preparando la charlita para la noche, pero fuera de la charlita quería mostrarles esto que bueno, se viene logrando. Vengo logrando que cierre perfecto. La única particularidad, con una mano me cuesta un poco, pero para que encaje perfecto, tenemos que meter una manija dentro de la otra y se centra obviamente en su lugar. Así que bueno, ahí la podemos cerrar tranquilamente. El cierre es bueno. Estoy viendo cómo reforzarla acá. Acá va la traba amarilla, ya todos la conocen. Estoy viendo cómo reforzarla un poquito. Vamos a hacer un poquito de foco ahí. Así que nada, los dejo con esta imagen. Y el saludo a todos. Sigan viendo. Quizás un video un poquito largo para el sigan viendo, pero válido. Les mando un saludo.